Seguimos con ese tema porque la cifra de muertes en México entre enero y agosto superó en casi 38% los números registrados en el mismo periodo del año previo. Corresponden las cifras con las estimaciones hechas con modelos matemáticos por el subregistro de fallecimientos de COVID-19. Bueno, de números sabe muchísimo nuestro invitado, el matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Erdely. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Preguntarle su primera impresión respecto de estas cifras que no se puede decir no cuadran, pero sí hay ahí una discrepancia. Yo te diría que sí cuadra, no hay ninguna sorpresa. Era ya sabido desde el principio que la Secretaría de Salud solo puede reportar aquellos casos en los que sí le puede aplicar una prueba, y es lo que reportó. Siempre habían dicho que había muchos más casos que no estaban incluidos en esa cuenta. Incluso en los estudios por exceso de mortalidad que ha presentado la propia Secretaría de Salud, incluso hasta el último de diciembre, uno revisa la información y de ahí uno deducía que más o menos el factor por el que hay que multiplicar las muertes confirmadas que reporta la Secretaría de Salud es como de 2.5 veces para obtener las muertes reales, ¿no? Ya que revisé ahorita las cifras de INEGI, pues todo cuadra, o sea, y de hecho no son 108,000. Hay que tomar en cuenta todo el exceso de mortalidad, que son 169,000, porque son muertes pues atípicas, es decir, atribuibles directa o indirectamente a COVID. Pero aún así, dividiendo esas 169,000 muertes de exceso de mortalidad entre las 75,000 confirmadas, nos da un factor de expansión de 2.3 veces, muy parecido a lo que ya varios analistas veníamos calculando y observando en meses previos. Yo no veo sorpresas. Excelente, qué bueno que nos dice y nos aclara, porque la opinión pública quiere estar segura de cuáles son las cifras reales o cuáles son las cifras pues más apegadas a lo que es este flujo de información diario continuo que pone un reto importante a las autoridades. Preguntarle entonces, estas cifras ni siquiera están retratando lo peor, lo más agudo de la pandemia, que han sido las últimas semanas. Evidentemente deberíamos esperar que estas cifras también aumenten y un ajuste correspondiente después. Así es, de hecho yo te diría que con datos al día de ayer, aplicando esta misma metodología y este mismo factor, en México en muertes reales ya superamos las 400,000, aunque se estén reportando como 150,000, realmente ya superamos en términos reales las 400,000 defunciones por COVID al día de ayer, y en México pues ya algo así como más de 50 millones de personas han tenido exposición al virus, la mayoría de los casos quizás de forma asintomática o leve, pero la epidemia continúa en crecimiento, y todo el primer semestre, digamos, nos va a llevar para lograr estabilizar y lograr un control epidémico. A ver, Arturo, perdón, otra vez repetir esa información en función de, revisando los números y haciendo las proyecciones y todo esto de la teoría matemática nos llevan otra vez a, nuevamente, más de 400,000 fallecimientos en México. ¿Podemos repetir ese dato? Sí, más de 400,000 es una estimación, digamos, porque ese dato que vimos de INEGI, pues es una fotografía, como bien lo dijiste, hasta agosto del año 2020, pero yo estoy proyectando con datos al día de ayer, más o menos cuántas defunciones tenemos, debe superar las 400,000 en estos momentos. Preguntar, ¿hay necesidad de hacerle algún ajuste a la manera en la que la autoridad retrata estos casos, o es demasiado tarde, esta es la mejor manera y no hay forma de perfeccionar este método en esto que es un continuo conteo durante la pandemia? Yo te diría que el reto de quienes nos dedicamos al análisis de datos y a la estadística es justamente pues tratar de hacer lo mejor posible con la información que hay. Estamos conscientes en México de las pocas pruebas, de los rezagos de la información. Entonces, pues ahí el reto matemático es justamente construir modelos que tomando en cuenta esa información nos permita dar estimaciones más adecuadas. Entonces, más que juzgar si lo hicieron bien o mal, nos adaptamos a lo que tenemos, y con base en ello y aplicando matemáticas y estadística, pues hacemos un esfuerzo por hacer este tipo de proyecciones como la que te acabo de mencionar. Clarísimo, Arturo, te agradezco muchísimo estas proyecciones y esto que es la ciencia pura y dura de los números. Muchas gracias. Así es, buenas tardes.